Indio viene de indígena, ¿ok? Y honestamente, indígenas somos todos. Todos. Lo voy a decir otra vez, pues si uno de ustedes está pensando, sí, conozco varios. No, tú también, cabrón. Lakeshach malo sutuk, malo akab, malo chineking, maiwe bash sutuk ilchena a huyon, y chile chansikba bigla, in wet kahal, in et kahal, nuestra gente. Watech kawalik, in wet kahal, malo, watech kawalik, in et kahal, lailishan, malobe. Amigos, gracias por acompañarnos en una transmisión más de nuestra gente. Yo soy Pedro Cumul, agradecemos el favor de su atención y como podrá usted ver en este día, en esta noche, en esta tarde, en esta madrugada, nos acompaña el amigo Diego Cajún, un excelente intérprete también de la música, las canciones en lengua maya, en el género del hip hop, del rap, y creo que en otros géneros, pero eso ya Diego nos lo va a comentar. Diego, pues achumalo, sutu kianaktial tech, que la lak intikon, ya chile, pues nip olal, que la ketik lechantzigba, y chil usutu kilmeya nuestra gente. Bello, Hachkimakin Wolmen, Tunesankuch, Kentaktehuaile, maestro, muchas gracias por la invitación. Para mí es todo un gusto poder estar acá, compartir este espacio y poder hablar de lo que es la cultura y cómo nosotros vamos transformándola conforme va avanzando el tiempo. Realmente creo que es una gran oportunidad para que más personas puedan escuchar al respecto de esto. Dale, no, chamaco, bole, chanchipa, lo cuico, bash quintanco, oye, tialu canco, o tialu bes, tialu bet con la calvash, y chilucay, y chilucustal, y chilunahilo, tialu mansco, tialu itzin, tialu lac, obo, tialu canco. ¿Ya? Pues malo, pues con el Shun le Tzikbala vamos a iniciar. Ichil uwi na lelo febrero, oje ku mankin besa le natzil tano boton. Ichile sutu kilshanata nek muk an kunsik mayat an. Yo la le pues con el Tzikbayete Diego, más Diego, con el Shun siquiete lejelo. Tener tinchisim ba tush kubinin papa y lobo. In no chobo veo. Mentune letio maestros. Kubinza shop y chupe cajal u cabe y le cachuchi le San Juan de Dios. Entonces te tincali in uiket anil maya tano. Tenemos ka silene pues tenemos mi uik min tanik. Mentune in papá si lo kutanko español. Entonces tú ne kakali shock de preescolar, inicial, primaria y lo pues tenés que uy, chavales, pues mi wol bascuyaco, te lo tan que no kutanko kaslan tan, y español. Entonces pues tener pues que impata pues baem kutanko y español tener un pasta linkan que emayatano. Ka cabine no está, tiwala pues cananinkanik. Kak uchen primaria le pues tener que invertir ya bon lobo. Muchos dibujos empecé a hacer para vender. Tiene Iconic te chamen para lobo. Kimbetik Dragon, Kimbetik superhéroes o Spider-Man, ya te Kujoko. Entonces, y chupé 14 de febrero y le veía que no va a ver pues tú chanchipal tú ya la ten bet no un pechan rosa un champelol y te champoxical ya hinchan utin wiko entonces pues tener timbeta que tú ya la ten un pataratziti un pechan poema pues tener pues mincanik entonces pues
tinchacate compromiso, catiguala, upasta limbetke, aunque minkani. Entonces, cacocha nahile, pues, y mamá y le ve maestra y lo, pues, ya antio libros, cabina en tu cuaderno y le, catiguila poesía, y lo que poesía, ku ilik, ku uyik. Entonces, pues, pues, tin shoka hach, macamak hach malo, tin uyatem. Entonces, pues, catiguala, pues, es la igual que hasta lo vine, entonces, tin transcribirta. Katin tsate chan shipalo, pues, tu ya la ten, hatzot, echan, kichpan chupilo, ubetik ten caso. Katin ala ti, pues, igual que yo, pues, ujayin, tener mi wohen. Kama nukino, ve, pues tiwalale, pues, hach malo bashtin beto, pues, igual que upahta ni hos que te nobo, katin kalin bete poesía y lo. Eh, por lo contrario, in hoch tatile, pues leti matech kubetik poesía, leti kuyik yakach kayobo, mentune in tatile kukahta campeche kach uchil tupalali, nunkini campeche. Entonces, pues le tío be achku uiko kayo be harana, be bolero, pero chembale intatele machenetiku uyik, timpalali ya antiope grabadora, tushkutsaik discos tiale Molotov, Aquid, Quinto Sol, Cumbia Kings, entonces yete le tío kimini uyik, chembale leti ku keiken tia mi uyik yete leti. Mentene leti chenku uik kenu bet ejercicio wa kenu bet me ya ma'latak be tehtunich wa bot wa paksohol yete letio kenu bete pues kutsakuchan kailo tene kutushtem basha te aparque pues tene ki tatenailo machkin hachoko be vialale. Entonces pues quien kali uik ti uy ku kaslan tani le kai lo bo kiwale hach malo chanchiste pero pues hach malo ku tsaku ritmo. Entonces katingwile le tsikaho ku kai coletio ku rimar. Entonces pues beye poesía y lo hach ku rimar. Katingwale le kushtungwa kimbeti as be rimado y lo. Pues ya te lo tin kalim imbete. Kamanente secundaria y lo yete bachilleres, de tincao tu shipalobo yantio MP3, teléfonos, todo, y yantio kai be hachama be. Entonces tener tin variar in sonidos. So que le te shipalo minantio sulak, hela nuchi subailo letio yantio internet, natio tia le tumen bakujo. Entonces, y chupé 14 de febrero y le, tu vete, ¿cómo se llama esto? Upe reunión ichpalali tia ni más que aquí no botia a correr recuerdo en base entonces pues hable kai lo bo be ospechan shipa lo kubet ku kai te lo tum kasbet ko pues tiene ti hupin baile sabe vos y lo ya le más que no cae pues vamos a ver la que vas quintum kimbet entonces ka manente te shoki lo que chácate el micrófono, hatsula que tú, hatsula que, pero ahí le palo, hatsula que, hach tu chacus que puk, takin shikin, ti igual que, visto que ni pete, watri, bash, en bash ka tu ka, uchle, pues ka ni kai, ¿no? Un ka te bash hach ti wala, chen ti uya, le papas ka hobo, malo, tene, pues mac hachmac así le mac guagua cucayu petele es malo bello es malo entonces te veí cat empate secundario lo tía linjos que bachilleres y lo entonces cajó en kilómetro 80 chambale pues timpex in bat in shock me tuve tener cana bueno in cat estudiaré turismo alternativo. Le shoko chenyante tijosuko, ukahalinao.
Entonces, pues, bello ya la le tin convencer, tin ahí lo, tía Lumans que te tío suco, tía Lincan que es shock, ¿no? Pero pues, bello ya la le usutil kustal, pues tener macheleti minimete, mentunete tin cabote upe grupo, ucabele cachuchi, bueno, ucabele actual chembale ocurreno barco, tijo rappers. Tijo Rappers Crew. Bello Bine Chancaila. Yeah, yeah. No te sientas salsa que tú no eres habanero. No eres falso pero tampoco callejero. Muchos desearían tener tu oportunidad de tener padres y poder ir a estudiar. No te sientas salsa que tú no eres habanero. No eres falso pero tampoco callejero. Tener que juego yo cabil tío suco cabine caote chanchi palobo ich tío suco kumakan korra chilengua maya katmilo pues king wali beya malo tak helan pero malo tak masu la cobita lutanko katin waletum bantum ma in kasbet u en parte tú, wow, pasta limbetic, pues, y ya la más que intentar lograr que. Entonces, pues, katana y te le tío, que igual tío, tan gravares, tin grava, pasta hulkin baile. Pues mi buen tite chi, wa taka hulka baile, wa taka intentar, hela no guaye. Entonces, pues, kalim betin tibo, ich kaslan tantanile, español. Romántica. Entonces, katin kanin beto, tumbe yo, kuyo alatem, kasmalop, chista mentone, helane maya katanko, saltadito, kuyo alatem. Pues, pues, beyo, que igual, tío, mentone, pues, tener, hile, tinchisin ba tu shupahtan in absorber que maya tan be tin pala lilo mentuna teneti tin kanin wa tin kanin ane maya tan lilo ka yancha en ka yanta ten 12 habil titem. Entonces ya te le tío y tin kalin in kanik beyo kin kalin articular kinchi mentune mo pata la wachkachi wama che man kaot que chantani lo mentune pues te checa katanik pero pues te chema watan pochik mak u mentune te chema ma kaot ku utani lo te chema watan pochik y es que e pocho kachuchile ten kutsabatem mentune tene mintanik mayatan kuyalaten bochechpal te chamacanik maya hachso silco yalaten pues tener mi buen vasco yalaten qué coach que tiene ahí le que waliti ma vas bosch que waliti negro me dice tenemos bosch ni chocolate que waliti con cuchete entonces a que no la calvache veo entonces pues tener baby tincano ya te lo pochi tincana pero pues tincana Excelente. entonces entonces pues ve a tener oportunidad y lo pues katin kahni hulin vaya te cae lobo. Vamos a hacer un breve resumen y es muy importante nuestro programa porque también damos una breve síntesis de lo que se menciona en lengua castellana, en español. No sé si Diego nos puede comentar una pequeña síntesis de su vida. Es muy importante lo que nos platica desde su infancia, que su lengua materna, por lo que entiendo, es el español y por la misma curiosidad que tiene y sobre todo las ganas de querer aprender la lengua maya, se inserta y comienza a aprender. Sin embargo, pues como siempre sucede, cuando eres nuevo en una lengua, lo primero que te enseñan a veces son los insultos o las malas palabras. Sí. Y creo que esto sucede en casi todas las lenguas, ¿no? Cuando las personas
te quieren novatear. Entonces, no sé si nos quieres hacer un breve resumen de lo que ya nos platicaste. Como comentaba en un inicio, mis papás son maestros y conforme ellos fueron trabajando, pues fueron moviéndolos a otra comunidad, en la comunidad de San Juan de Dios. De allí, pues yo empecé a escuchar la lengua maya, yo no aprendía la lengua maya y los chavitos de la comunidad, pues como que me hablaban, pero pues yo a veces no les entendía y ellos se tenían que esforzar por aprender la lengua en español para que yo los pudiera entender. Conforme fue pasando el tiempo, pues yo les empezaba a hacer dibujos a esos chicos pues, para que igual, pues, mostrar qué es lo que sé hacer, ¿no? Entonces yo empecé haciendo dibujos, graffiti y demás, y pues posteriormente, pues un chavo en un 14 de febrero me encargó un dibujo con dedicatoria de amor, entonces pues yo me dediqué pues investigar porque realmente yo no sabía, pero como mi mamá hacía poesía o tenía escritos guardados de libros que tenía allá, entonces, pues yo leía sus libros y veía cuál me gustaba o cuál sentía que era más apropiado, lo agarraba y lo colocaba en el dibujo, ya sea una rosa, una paloma, lo que sea, se lo colocaba y pues les gustaba mucho. Entonces, me surgió la idea de intentar tal vez hacer mis propias poesías. Sin embargo, ¿cómo se fue dando la mezcla? Pues mi papá cuando iba a hacer trabajos de chapeo en la casa o embutir la casita, el caminito, la veredita, romper piedra o algo así, pues él ponía esas músicas un poco ruidosas que son en aquel entonces de Molotov, Aquit, Quinto Sol, Cumbia Kings. Entonces, pues yo les empecé a escuchar y decía que buenas están, riman y todo. Entonces decía, pues la poesía no está tan lejos de la canción, porque al final de cuentas la poesía rima y las canciones de mi papá pues rimaban, tenían como que ese equilibrio. Cuando pasé a la secundaria, conocí a otros chavos que ya tenían un poco más acceso al internet, entonces ellos podían descargar las músicas actuales, podían tener lo más nuevo que va saliendo. Había un centro comunitario, entonces allá podían ellos ir al cibercafé en aquel entonces para descargar música y tenían su auge de raperos y todo así. Estaba en aquel entonces de moda, creo que Cártel de Santa. Entonces, pues yo dije, pues vamos a intentarlo. Y de misma forma, un 14 de febrero se hizo un evento para puros chamaquitos, para puros chavos. Y yo estaba entre ellos y dijeron que si alguien quiere pasar a cantar algo, dedicación. Y yo recuerdo que me paré y dije, pues vamos a intentarlo junto con otros tres chavos. Vamos a hacer una dedicatoria para el 14 de febrero, a todas esas parejitas y etcétera. Entonces, le gustara a la gente, nos aplaudieron y yo fue una sensación muy diferente porque tenía muchos nervios, me sentía muy apenado, prácticamente mis mejillas rojas, las orejas rojas, como si hubiera mucho calor prácticamente, y así me sentía yo. Cuando pasé a la preparatoria, pues entonces, a partir de allá, empecé a ver otro mundo, pero a mí me interesaba lo que era el turismo. Dadas las circunstancias de que a mí siempre me gustó viajar, como mis papás viajaban constantemente para ya sea a la tierra de mi papá o a la tierra de mi mamá, pues viajábamos y en el transcurso me gustaba ver muchas cosas. Entonces el turismo creo que fue una opción muy, muy apegada a mí por la cuestión de conocer y viajar. Entonces, la única escuela que tenía ese apoyo, pues era la de Tijosuco, que manejaba el sistema de turismo. Entonces, pues convencí a mi mamá para que me llevara a inscribir en esa institución. Llegando allá, pues conocí otro grupo de raperos, otro grupo de chavos que hacían rap en lengua maya y pues dije, ¿por qué no intentarlo? Vamos a intentarlo. Y ellos de manera positiva, pues aceptaron, ahora sí como quien dice, mi participación, porque algunos son celosos de la cuestión de involucrar, porque como no, yo era nuevo en la comunidad, no conozco a nadie de cercanía, pues algunos son como que reservados, otros se abren a la oportunidad pues de vincular gente. Y este fue el caso de estos amigos que me tocaron, que me permitieron y me dieron la oportunidad de poder expresarme a través de lo que es la lengua en español y posteriormente, este, yo siento que como una parte de mí lo necesitaba, era también conectar con mis raíces. Entonces lo empecé a hacer en lengua maya porque estuve en un pensamiento profundo, muy serio en la cuestión de por qué yo no lo intento, por qué no lo hago si de por sí yo soy así. O sea, de por sí vengo de descendencia,
¿por qué no intentar las cosas? Yo no crecí, ahora sí como quien dice, hablando la lengua maya desde inicio. Yo empecé a aprender la lengua maya, a hablarla como tal, a los 12 años de edad. La escuchaba, mas no la hablaba. Entonces me puse a reflexionar y ¿por qué no lo intento? ¿Y por qué si yo lo hago, otros no lo hacen? Entonces fue ahí donde empezó a surgir el pensamiento de Diego Cajún como tal. A partir de Tijo Rappers, el pensamiento crítico que fui tomando fue el de, si yo lo puedo intentar, yo lo estoy haciendo porque otras personas no lo pueden hacer. Diego, retomando la parte de la música en cuanto a la faceta de Tijo Rappers, ¿recuerdas cuál fue la primera canción que cantaste y si está disponible en las redes o cómo lo podemos escuchar? Por supuesto que sí, la primera canción que realizamos junto con Tijo Rappers fue una muy bonita. De hecho hace alusión a uno de unos escritores que yo escuché en su tiempo en la Guerra de Castas. Creo que ustedes lo han escuchado. Lo escuché en Radio Shenka cuando mi abuelita ponía la radio, que era la de Cotenes Palales, Cotenes Joron. Sí. Esa canción, no recuerdo muy bien el nombre del autor, pero yo recuerdo haberla agregado en la letra de la canción como un tributo a lo que era entonces en ese tiempo, porque realmente esas estrofas no soy el autor, pero siento que debía ir esa letra porque realmente muchos niños crecimos escuchando eso, o los que estaban en la península escuchaban eso, los que sintonizaban la radio escuchaban esa, y yo recuerdo haberla escuchado. Entonces, la canción que escribimos con Tijo Rappers, se llamaba Casa Weekend. Casa Weekend me toma chi por ser orgulloso de donde nací. La cantaba con Henry. Sí se encuentra disponible en las plataformas, está en la plataforma de Tijo Rappers Crew, la pueden checar allá. Casa Weekend en tu nave chi por ser orgulloso de donde nací. Casa Weekend en tu nave chi por ser un maya hablante, mi forma de vestir. Casa Weekend en tu nave chi por ser orgulloso de donde nací. Vela que tal shimbal, yete shaneti un yibashku ako tinkajal, yete ni lumil, mun sabes cuba, yantimuk o salud, leite Luis Cuba. Esta es mi tierra y con orgullo represento Tijo Suco en el mapa y maya el conocimiento. Seguimos firmes, maya y mestizos, y pilpala, jarana, tambora y otros ritmos. Como la agregué es Cotenes, Palales, Cotenes, Poronti. Desde niño idioma maya aprendí, cuando nací, donde crecí. Entonces así fue como la agregué a la canción. Realmente yo no soy el autor y si el autor me pudieran decir quién es o de alguna manera le llega este mensaje, me gustaría agradecerle porque fue uno de los que inspiraron este posible movimiento. Yo creo que se merece sus merecidos créditos, la verdad, porque uno como niño cuando escucha las cosas, a veces se le quedan más grabadas, se le quedan por mucho tiempo. Y esa es una de las canciones que me quedó. Igual la del cochinito, Yantenti Wotoch, Juntul Chanquequén, Kujantik Shiim, Yatul Kukija. Entonces yo así poco a poco mi abuelito me cantaba esas canciones cuando llovía. Entonces me recuerda mucho eso. Diego, al principio comentábamos que Diego pues cantaba el hip hop, el rap, pero sin embargo mencionaste en el transcurso de nuestra charla que también iniciaste con algo romántico. Al final de cuentas, con qué te quedas, ¿no? ¿Cuál es lo fuerte de las canciones de Diego? Eh, los verdaderos componentes son la libertad de expresión en sentido protestante, porque yo creo que el arte es lo que es al final de cuentas un método de expresión donde puedes ahora sí manifestar muchas emociones, una canalización de emociones. Entonces, yo creo que el más fuerte viene siendo la protesta, porque podemos protestar por amor, podemos protestar por alegría, podemos protestar por cosas que están pasando hoy en día, injusticia, justicia, miedos, apoyar. Una protesta puede apoyar de muchas formas, entonces yo creo que sería la protesta el fuerte.
Excelente. Entonces, una vez que termina la fase de Tijo Rappers, en donde pues Diego se está encontrando a sí mismo, se desprende de esta agrupación, de ahí como que estuviste un tiempo fuera, ¿no? Sí, En qué efectivamente. momento decides otra vez retomar la fase de Diego como solista, como cantante, como ahora sí como autor de sus propios temas? Bueno, surge gracias al apoyo de, pues ahora sí como quien dice, de mi difunto abuelo, quien me decía, un día vas a ver, vas a pegar, vas a ser igual que este de Santo Santiago, vas a hacer música, me decía. O si no, y cuando llegué por acá de CONAFE, me decían mucho de un difunto, creo que sí lo llegaron a conocer los que estuvieron en Carrillo Puerto, de Cima. Había un don que se llamaba, bueno, lo conozco yo con el apodo de Chaque, desde Cantunilquim, lo conoce como Germán Paul. Él me decía, yo conocí a este rapero que hacía rap en lengua maya, de hecho se me quedó su sudadera, me decía. Y yo le digo, ¿quién es? Ah, se llamaba Sima, ¿no lo conoces? Yo, pues no tuve la dicha o la oportunidad de conocerlo, pero según tengo entendido por los amigos que hacían rap en lengua maya en Tijosuco, pues falleció por alguna circunstancia. Entonces, le digo, pues la verdad, no sé si aún continúe, le digo, "Pues, yo tengo entendido que no, le digo, pero qué bonito que haya llegado hasta por acá de Cantunilquín y expresar sus canciones. Y me decía, ¿y tú por qué no lo intentas? ¿Por qué no lo haces? No hay nadie aquí en Lázaro Cárdenas. Y le digo, pues es que intentarlo estando solo es difícil. Yo recuerdo decirle, y igual varios de compañeros cuando yo estaba en CONAF me decían, ¿por qué no lo intentas? Entonces ahí es donde surge la idea de hacer algo, un rap con salsa en CONAFE. Hicimos las gestiones, yo recuerdo haber metido gestiones en lo que era antes la CDI y me dijeron, pues te apoyamos, si lo quieres intentar, vamos a intentarlo, pero vamos a intentarlo bien. Y nuevamente agarré la libreta y agarré el lápiz y dije, voy a hacerlo, no importa lo que pase, voy a hacerlo. Entonces empecé a escribir y con salsa, hasta muchos me quedaron, pero ¿estás seguro que es salsa? Y yo, sí, sí, es salsa. ¿Por qué? Porque necesitamos sabor, necesitamos hacer bailar a la gente. Eh, con las canciones que yo fui creciendo, la Gruta de la Luz, del caballero que les digo que cantaba esa en 11 niños, en Canal 13, la de Cotener, decía, tienen algo acá, algo bailable, tienen algo, tienen chispa. Y decía, voy a intentarlo, voy a intentarlo. Entonces lo intentamos con la canción de Conafe. Fue un proceso muy largo porque realmente pues no teníamos el equipo adecuado. A duras penas nos apoyó un compañero que es de Black Sails. Nos apoyó, nos grabó la canción. Luego fuimos con un chavo que grababa en Canto Kim y nos apoyó con el video musical. Y de esa manera le dimos impulso a lo que era CONAF, a los líderes comunitarios que si también escuchan la radio y sintonizan tu programa, muchas felicidades, guerreros, no están solos. Supérate, conoce algo nuevo, aviéntate. El tiempo anda corriendo, yeah, 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 yeah. Algo la te invito, vente. Cubire champaya. Supérate, conoce algo nuevo, aviéntate. El tiempo anda corriendo, yeah, 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 yeah. Algo la te invito, vente. Yo, yo, yo. Recientemente comenzamos a ver en las redes sociales que comienzas a lanzar pues, un nuevo tema musical, ¿no? Y creo que con eso pues ya también das el repunte o retomar la carrera musical y esperemos que sea así, ¿no? Y por mucho tiempo también para ir fortaleciendo esto que mencionas, ¿no? La expresividad, y todo lo que conlleva la parte de la música, las letras en lengua maya y sobre todo, pues creo que ha iniciado una nueva etapa en donde a través de la música la propia lengua maya comienza a fortalecerse y ahora sí a cruzar fronteras, ¿no? Y esto es algo muy importante
que hemos comenzado a ver entre los jóvenes. Sí, bueno, pues con los nuevos temas que vamos a estar sacando, de hecho es un álbum, el álbum se llama Consecuencias, el cual estamos abordando lo que viene siendo lo agridulce del mundo. Este viene siendo un pequeño trago, un pequeño shot de realidad en el tema de Tushan, donde no solo expreso lo que viene siendo, lo que viven nuestros paisanos actualmente, sino que realmente pasa. En la actualidad vas a Cancún, vas a Tulum, vas en esas zonas turísticas y lo primero que te ofrecen y te venden viene siendo la imagen del indígena, la del maya, la del macehual. Ya te ponen en todo maya. Te dicen, ven, súbete a la lancha, maya. Se lo pone con ese contexto y me da mucha risa, porque, porque recuerdo que yo soy de visitar mucho a mis paisanos, a veces por allá o camaradas que tengo, y cuando vamos en el camino empezamos a hablar un poquito de lengua maya, el chusco y todo, pero vamos hablando lengua maya, y la gente que son de otros lugares no entiende la lengua maya, se nos queda viendo así, y yo como que, chido. Entonces, puedes ocurrir decir cada ocurrencia y no te lo van a entender, mano. Un privilegio de la lengua maya es de que puedes hablar donde sea, dar tu opinión de lo que sea. Y la gente que no habla la lengua maya no te va a entender. Nota ya, chavos, los que son chavitos, los que son jóvenes, es una estrategia muy buena. Y a los dones que sintonizan, yo sí sé esos trucos, pero muy chido, muy chido. Entonces, te vas en esas zonas y te ponen todo maya, 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 pero buscas realmente a tus paisanos de por esa zona que realmente hablan la lengua maya ya y no te los encuentras, no te los encuentras, por nada del mundo te los encuentras. Bueno, Diego, pues es un excelente momento de charla. Sin embargo, estamos ya en la recta final y dónde podemos contactarte, dónde podemos ver tus materiales y cómo podemos escucharlas. Bueno, sí, pueden checar mi canal de YouTube como Diego Cajún, allá vamos a estar subiendo nuestros nuevos temas, deben de estar saliendo cada mes si no me equivoco. En mi página de Facebook pueden mandarme un mensajito, estamos ahorita desarrollando lo que vienen siendo las cápsulas desconocidos y pues bienvenido al clan Más Igual, allá estamos trabajando lo que es la cuestión de reivindicar la cultura en otras áreas que no te limiten, la cuestión de que si no puedes o puedes, si no tienes la posibilidad, no es imposible, las barreras son mentales. A todos los que nos apoyan en esta cuestión, que no se detengan realmente, que no se detengan, que sigan adelante. Y Diego Cajún va a regresar con más fuerza. Sí, va a regresar con más fuerza, con nuevos temas. Espero no sacarlos de onda, pero vamos a llegar con más fuerza. Excelente, pues amigos, gracias por estarnos acompañando en esta transmisión en Ed Cajal, nuestra gente, y sigan a Diego Cajún en sus redes sociales, ya lo mencionó, en el Facebook, en el YouTube, y desde luego vamos a seguir de cerca el trabajo también con Diego y compartirlo aquí a través de nuestras páginas, redes sociales y desde luego en los medios que sean posibles. Diego, ¿algún mensaje, una palabra de aliento que le quieras dar a los jóvenes? Ya ves que muchos lo intentan, muchos se quedan a medias por X o Y razón, las circunstancias mismas, la cuestión económica, a veces uno puede estar ahora sí con todas las ganas, pero hay limitantes. ¿Algo que les quieras decir? Sí, sí, de hecho, si todo fuera fácil, todos lo harían, pero como no es fácil hacerlo, hay que persistir. No hay imposibles. Las barreras son mentales. Toda barrera son mentales. Solo eso. Excelente, pues nos despedimos. Muchas gracias por habernos acompañado en una transmisión más de nuestra gente en Edka Jalov. Recuerden compartir nuestra transmisión, darle like a nuestra página y desde luego también compartir nuestra transmisión a través del YouTube, que hemos iniciado también a explorar estos canales y estas nuevas alternativas de compartir este tipo de materiales. Estamos como Noctunich en el YouTube y también estamos como Noctunich en el Facebook. Muchas gracias por habernos acompañado. Pues Diego, muchas gracias por tu tiempo y estar en nuestra gente. A ustedes por la invitación y pues ya me estoy quedando algo afónico, pero muchas gracias, ahí estamos y próximamente van a escuchar nuestro contenido. ¿Va?
El tiempo marcha y mancha el presente o el pasado, condenando, preservando, inclusive mejorando perspectivas, objetivos, sueños desorbitados. Algo tan común en un pueblo, ciudad o barrio. Filo al machete con tanta maleza. Respeto a mi gente, su descendencia, conciencia y espiritualidad. Las hojas en el viento llevan libertad. Libertad, algo de lo que se nos priva, pero no hay pruebas contundentes que le llaman la Riviera Maya y sorpresa. Un Maya presente, fomentando la inclusión, excluyendo a quien, al diferente. Luchas con causa formal o informal y la doble moral presente.